Ahora estamos en comunicación, estamos en contacto y gracias por atendernos con el doctor Fabián César Piedimonte, que es presidente, tiene un currículum que si me pongo a leerlo, se nos va el programa, nos quedamos hasta las 7 de la No mañana llena una leyendo el página. currículum del doctor. Es presidente de la Fundación CENIT para la Investigación en Neurociencia. Es una institución afiliada a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Además, es especialista en neurocirugía y es profesor también de neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires y es profesor de anatomía de la Facultad de Medicina también de la UBA. Gracias por atendernos, Fabián. Un placer que estés con nosotros. El placer realmente es mío, Guillermo. Bueno, qué especialidad tan interesante la tuya. Yo cuando empecé la residencia me metí en el quirófano a ver lo que hacían los neurocirujanos. Y yo decía, qué linda especialidad, me hubiese gustado hacerla, pero cuando veía que yo me iba a comer y volvía al hospital en ese momento y los neurocirujanos seguían operando y yo me iba a tomar un café y ustedes seguían operando, dije, bueno, la verdad que no me equivoqué, pues son operaciones extremadamente largas, algunas, y extenuantes. Es así, ¿no? Es así, obviamente hoy con la tecnología todo se va reduciendo y los tiempos también se han reducido, pero vos tenés cirugías hoy que perfectamente pueden durar 6, 7, 8, 9, 10 horas o más. Así que todavía eso no lo hemos podido reducir. Es un montón. Y esta pregunta que también siempre me hice, eh, ¿cómo hacen para poder soportar tanto tiempo? ¿Hacen relevo de equipo? ¿Dejan al paciente, digamos, en un estado de sedación y analgesia y ustedes pueden salir a tomar un café, comer algo? Inclusive si está en un lugar, porque a veces nos pasa, bueno, vos ya ahora trabajás, me imagino, en lugares más privados, pero nos quedamos sin aire acondicionado, hace mucho calor, nos pegamos una duchita y seguimos operando. ¿Cómo es que soportan? Y las varices, ¿no? Por supuesto, tanto tiempo parados. Mira, la realidad, Guillermo, que es algo que uno se lo pregunta por lo general después de la cirugía, porque una cirugía de 6, 7, 8 horas, aunque no lo creas, si estás ahí en el momento, en la lucha, en el trabajo, se te puede pasar como si fuera 20 minutos. Claro. Esta es la realidad. Y lo que vos comentás, bueno, me traslada a décadas, cuando Sí, yo hacía la residencia en el Hospital de Clínicas, y que pasaba eso, muchas veces no había aire acondicionado. claro. Entonces, la única manera de combatir eso era estar solo con el camisolín, sin el ambo, es Sí, decir, sí. Desnudo, prácticamente en ropa en interior y el calzoncillo. camisolín Uf. estéril, exactamente, para poder tolerar las 8 o 10 horas con temperaturas excesivas. Pero Sí. bueno, eso por suerte no pasa tanto ahora. ¿Qué estás viendo más en la consulta ahora de patología que requiera tratamientos neuroquirúrgicos? Porque, no sé, es una percepción esta absolutamente fuera de toda estadística. Me llama mucha gente por algunas tumoraciones cerebrales, muchas de ellas benignas. ¿Estás viendo más? Mira, realmente sí. Paradójicamente, por ahí que haya controversia sobre el origen, sobre el aumento de ondas sonoras de los Sí, celulares, etcétera, etcétera, no cabe duda que hay en los números y en la evidencia un incremento de los tumores cerebrales, así como también existe una reducción en el inicio, en el tiempo de inicio de muchas patologías. Vemos gente mucho más jóvenes con tumores cerebrales y con otras patologías que nosotros antes las catalogábamos como patologías del adulto mayor, como la enfermedad de Parkinson, y hoy estamos operando pacientes que empiezan con su enfermedad de Parkinson a los 20, 30, uf, 40 años, qué cosa que temprana edad. antes era prácticamente imposible de ver. Sí, Esta es la realidad. creo que quedó como así como un icono de la enfermedad, Michael Fox, pero era muy Tal joven cual. y llamaba la atención y todo el mundo se preguntaba cómo puede ser que una persona tan joven tenga Parkinson. Y lo que vos decís me sorprende el número, bastante hacia atrás. Una persona de 20 años con Parkinson, la verdad que me parece sumamente raro cuando siempre se habló que es una patología de arriba de los 50 años. Y cada vez es más frecuente, y la edad de inicio cada vez más temprana. Doctor, ¿cómo le va? Verónica lo saluda. ¿Qué Eh, tal, Verónica? lo que estuve escuchando, vale, le ha pasado a varias personas conocidas, mujeres. He escuchado mucho sobre tumores en la hipófisis. Esto tengo entendido que es benigno, pero no sé, siempre lo es. Por qué aparecen? Digo, es algo que, por ejemplo, a una amiga mía muy cercana no le han sabido decir muy bien por qué y si hay manera de prevenirlo. Bueno, la realidad que la mayoría de los tumores de la hipófisis
son benignos, por suerte. Otro elemento también importante a destacar es que posiblemente 30 años atrás la mayoría de estos tumores requerían indefectiblemente tratamiento quirúrgico y hoy, como gran parte de estos tumores están claramente relacionadas a trastornos endocrinológicos, es decir, son tumores que aumentan la secreción de hormonas que normalmente produce la hipófisis. Hoy, con el armamentario de los medicamentos, se pueden reducir hasta inclusive lograr desaparecer este tipo de tumor. Son pocos los tumores de hipófisis que hoy por suerte requieren cirugía. Y el otro tema muy importante es que, como veníamos hablando acerca de la tecnología, una cirugía de hipófisis, que era una cirugía realmente invasiva, agresiva, que requería una apertura craneana, ya desde hace unos cuantos años se hace mínimamente invasiva a través de la nariz e inclusive hoy con técnicas endoscópicas. Impresionante. Cuando la gente escucha neurocirugía, inmediatamente piensa en cerebro. Pero vos nos podés explicar cuál es el alcance que tiene neurocirugía, porque también ustedes operan parte del sistema nervioso central. Tal cual, tal cual. Yo te diría que el alcance de la neurocirugía es absolutamente cualquier estructura que esté relacionada con el sistema nervioso. Con esto, en forma general y gráfica, te digo, el cerebro, la médula espinal, los nervios raquídeos y los nervios periféricos, Ajá. que es un campo que hoy por hoy realmente tiene un rol fundamental en neurocirujanos. Por Es ejemplo, decir, un paciente que... sí, nervio periférico, para que la gente comprenda qué son. A eso iba. Por ejemplo, un Perfecto. paciente que tuvo un traumatismo en una moto, se dislocó el miembro superior, tuvo un, entre comillas, arrancamiento de los nervios que van de la médula hacia cada uno de los músculos, eso requiere un tratamiento. Y muchas veces un tratamiento de mucha precisión que implica hacer anastomosis de los nervios, injerto de los nervios, y eso es también campo del neurocirujano, aunque cuando uno hable de neurocirugía, lo primero que viene a la mente es tumores cerebrales, Sí, claro. aneurismas cerebrales. O sea, hoy el campo de la neurocirugía es realmente excelso, es muy grande. Cuando decís esto, seguramente la gente y el mundo común dice, no, cuando cortás un nervio, ese nervio no se puede recuperar más. ¿Esto es así o no? Parcialmente, parcialmente. Es decir, obviamente, cuando vos tenés una lesión del sistema nervioso, es muy probable que muchas de las estructuras de ese nervio no tengan la capacidad de regenerarse. Pero hoy sabemos que por más que el sistema nervioso esté constituido por neuronas, existe lo que se llama células de sostén, como la microglía, que permite que exista algún tipo de regeneración. Te doy un ejemplo concreto. Paciente que tuvo una lesión de un nervio y que tiene un área anestesiada, sin sensibilidad, vos ves que con el correr del tiempo muy probablemente esa anestesia local vaya desapareciendo progresivamente. Así que el concepto de no regeneración, hoy por hoy sabemos que no es tan así. Doc, quería consultarle justamente por el tema de las aneurismas, ¿no? Recién hablábamos un poco de eso también. ¿Es posible? Muchas veces se ha visto gente que de la nada tiene un aneurisma y no tiene el mejor destino. ¿Es posible prevenirlas? A veces parece como que son mucho más difíciles de prevenir que una ACV. Bueno, la realidad que el aneurisma es una de las tantas causas de ACV, de accidente cerebrovascular hemorrágico. Y por otro lado, la mayoría de los aneurismas son congénitos. ¿Qué quiere decir? Vienen con nosotros desde nuestro nacimiento. Que este aneurisma después sangre o no sangre depende de muchísimos factores, entre ellos el tamaño del aneurisma, la fragilidad o no de su pared y también de la presión arterial que tenga ese paciente. ¿Se puede prevenir el aneurisma? No, pero sí se puede conocer con estudios hoy como es
la angioresonancia o la resonancia con tomografía, que son estudios por imágenes que te permiten ver con el mínimo detalle el recorrido de cada una de las arterias y si alguna de estas arterias tiene un aneurisma, que en definitiva, para que la gente entienda, es como un globito en esa arteria con debilidad de sus paredes. Y eso se puede identificar con anticipación y en muchos casos se hace un tratamiento preventivo del aneurisma para que no sangre. Escuchaba hablar atentamente y yo me quiero meter un poco en el mundo de la fantasía y la ficción. Yo trabajé en trasplantes cuando empecé la carrera de médico, de especialista en mi especialidad. Y teníamos ahí las leyes de trasplante y siempre nos decían, hay dos cosas que no se trasplantan, que tiene que ver con los genitales y tiene que ver con el cerebro. Entonces uno pregunta, ¿por qué? Por dilemas éticos. Sin embargo, con el correr del tiempo hay un programa de trasplante de pene en los Estados Unidos para los soldados que han perdido genitales en la guerra y se han realizado algunos trasplantes de genitales. Ahora, cuando uno habla de cerebro, la gente dice, pero claro, ¿cómo va a trasplantar un cerebro? Y hay cerebros vivos en cuerpos muertos y cuerpos muertos con cerebros vivos. Hablar de trasplante de cerebro, porque yo te escuchaba atentamente lo que decía del poder, me imagino que habrás visto en estos años de médico y neurocirujano cómo ha evolucionado todo. ¿Te imaginas un mundo no muy lejos donde se puedan trasplantar lo que te dije, un cerebro vivo en un cuerpo muerto o viceversa? Bueno, es muy importante, Guillermo, lo que vos planteás. Estos últimos 50 años realmente han, te diría, realizado un puente entre lo que por ahí, 50 años atrás, era ciencia ficción y hoy es una realidad. Nosotros venimos de una época donde no podíamos ver en imágenes el cerebro y hoy podemos ver en imágenes las emociones. Es Y tremendo. así, esto es una Es cuestión tremendo, tremendo. imposible de haberlo pensado, no te digo hace 50 años, hace 20 años. Sí, sí. Y otro tema puntual, claramente enfocado a lo que vos me decís, es muy difícil por las interconexiones que tiene el cerebro con cada uno de los nervios, que en un futuro muy cercano tengamos un trasplante completo del sistema nervioso. Pero ya existe desde hace mucho tiempo el implante parcial de células que buscan reproducir los neuroquímicos que faltan en algunas enfermedades. Esto es Impresionante. así desde hace mucho tiempo y hay un avance muy importante que busca, a diferencia de lo que tenemos ahora, que es en algunas enfermedades degenerativas, como el Parkinson, por ejemplo, Sí. donde solo podemos tratar el síntoma, buscar una terapia Que fabrique dopamina. restaurativa. Exactamente. Y, La introducción de neuronas que comiencen a producir en las neuronas que han muerto anticipadamente la sustancia que le falta a ese individuo. súper A eso interesante. vamos y eso no está muy lejos.